Hablar de este tema de la paz es importante y es muy oportuno, muy seguramente en cualquier tiempo, eh, porque hay una búsqueda constante de paz en el mundo. ¿Sí? Hay agitación pública y también hay agitación personal. Al interior también a veces como que estamos agitados y pareciera como que eso es una realidad que marca este mundo. Como que podríamos decir, el tema de la paz es muy necesario ahora, pero muy seguramente en cualquier tiempo podrían decir lo mismo, porque la agitación ha sido una característica del mundo, necesita paz. ¿Sí? Y claro, eso podríamos llevarlo a varios ámbitos para ejemplificarlo de mejor manera. Uno podría decir, por ejemplo, que en el ámbito internacional los conflictos y las guerras entre naciones nos pueden dar una evidencia de la necesidad de paz que hay. Y no es un tema de ahora. Hace un tiempo estaba leyendo un informe de algunos historiadores que calculan que más o menos en los últimos 3.500 años de la humanidad se han visto menos de 300 años de paz. Hablando pues de paz en términos de ausencia de conflicto entre naciones. De los últimos 3.500 años uno podría identificar pequeños segmentos que sumarían a lo sumo 300 años de paz. Esos mismos historiadores estiman que en los últimos 5 milenios y medio se han peleado cerca de 14.000 guerras. Siempre han habido ilusiones de paz global, pero el mundo continúa fracasando en el alcance de esa meta. Siempre ha habido esa idea de encontrar una sociedad más armónica, pero al parecer siempre como humanidad fracasamos en ese asunto. Sin embargo, claro, hay que decir que el concepto de paz es mucho más amplio que solamente ese tema de la armonía internacional, la armonía entre naciones. Nosotros como personas muy seguramente queremos paz en nuestra vida personal. Muy seguramente necesitamos alivio de las presiones y de los problemas que trae cada día. Eh, en nuestra relación con los demás constantemente pareciera que necesitamos esa paz. Hay una expresión muy linda que a veces uno la usa sobre todo con los niños. Cuando dos niños pelean o están ahí disgustados, uno les dice, hagan las paces, como esa necesidad de no estén más peleados, no estén más contrariados, hagan las paces, pero muy seguramente en ese asunto de las relaciones con los demás, nosotros también necesitamos hacer las paces con muchos, hacer las paces con personas que en algún momento llegaron a nuestra vida y posiblemente nos hirieron, hacer las paces con algunos que piensan diferente a nosotros y simplemente esas ideologías distintas nos han hecho precisamente no estar en paz con ellos, o simplemente hacer la paz con nuestro pasado. Hay como una búsqueda constante de esa paz, de ese estado que nos permita parar esa agitación que tenemos. Y entonces la gente se está metiendo, por ejemplo, en la meditación. Eh, que puede contribuir un poco a tener más tranquilidad. Y entonces las personas buscan sanación interior que les puede contribuir un poco a tener más tranquilidad. O en el ámbito social, pues esperamos que la policía mantenga la paz o que el ejército mantenga la paz. Incluso es muy probable que se hayan dado cuenta que es simpático que cuando termina esta vida solemos utilizar el concepto descansar en paz. Con esa expresión casi que estuviéramos declarando, esta vida es la ausencia de paz. Y entonces cuando la persona se muere, ahí sí puede descansar en paz. Esa paz casi que se nos ha vuelto el sinónimo de la muerte. Ya por fin descansó en paz, porque muy probablemente en nuestra vida las búsquedas constantes son de paz, pero pareciera que fracasamos y fracasamos en el intento de alcanzar esa meta. Pareciera tristemente que toda la vida perseguimos este objetivo, pero como que no sabemos
cómo o dónde encontrar la paz verdadera. Muy probablemente la buscamos en cosas temporales y entonces algunos considerarán que la paz está en un cambio social o que la paz está en la estabilidad económica o que la paz está en un estado mental y por eso las prácticas de meditación o que la paz está en, en sanar mis relaciones con los demás y muy probablemente siempre que busquemos la paz en esas cosas temporales, pues tendremos algo de menor agitación, pero siempre nos sentiremos o terminaremos desilusionados porque, porque muy probablemente nuestro fracaso en el alcance de esa meta de la paz tiene que ver todo con no saber dónde se halla la paz verdadera. Pero ¿qué tiene para decirnos sobre esto la palabra? Si venimos delante de la palabra, eh, pues sí, hoy vamos a conversar sobre un versículo específico, el versículo 27 del capítulo 14 de Juan, pero en la palabra en general, pues la paz es un concepto que no pasa desapercibido. Uno de los términos teológicos más importantes en el Antiguo Testamento precisamente es la palabra paz, que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra shalom, que incluso ustedes la conocerán casi como un saludo en los judíos contemporáneos. Shalom, la paz sea contigo. Es un término que aparece unas 250 veces, que a veces precisamente lo encontramos referido a un saludo, pero otras veces se refiere a un estado de ausencia, de disputa entre personas o entre naciones, o un estado en el que hay ausencia de disputas entre Dios y el hombre. Pero shalom también lo encontramos en el Antiguo Testamento referido a la paz personal, a ese estado de calma conmigo mismo. Y no solamente lo encontramos en ese sentido negativo de la ausencia de problemas o de la ausencia de agitación o de la ausencia de conflictos, sino que también se encuentra asociado de manera positiva a un sentido de estar pleno, a un sentido de contentamiento, a un sentido de estar satisfecho con lo que vivo, con lo que tengo, a un sentido de bienestar, de salud, de armonía, de prosperidad. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos que la palabra que se utiliza para paz es el término griego eirene. Y ese eirene tiene una connotación de un estado muy tranquilo de la mente, y pareciera estar muy asociada como a ese estado de tranquilidad que solamente puede tener un alma que está confiada en su salvación. Una persona que no siente temor. Una persona que está, por ejemplo, contenta con sus posesiones terrenales. Una persona que, que siente plenitud con lo que vive y tiene. Y en el Nuevo Testamento esa palabra siempre se relaciona o siempre se deriva de una buena relación con Dios. Lo más interesante de la palabra paz, ese eirene en el Nuevo Testamento, es algo que no depende de las circunstancias de la vida, sino que depende de una correcta relación con Dios. No depende que no tenga problemas. No depende de que las cosas salgan como yo las quiero, como las planeé. Depende de una correcta relación con Dios. Por ejemplo, ese término paz se ve muy claramente ilustrado en Pablo. Pablo a los filipenses, por ahí en el capítulo 4, les escribe: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando los teólogos han estudiado ese texto, de ahí han sacado lo que se denomina
la extraña joya del contentamiento cristiano. Es decir, ese estado que ilustra aquí Pablo, que es un estado que tiene que ver con algo interior, con algo que pasa dentro, con algo que coloca allí Dios y que hace que esa persona tenga una paz o tenga un estado no dependiente de que esté pasando por rachas buenas o rachas malas. No depende de su economía, como dice aquí Pablo. Yo sé vivir en la abundancia, han habido momentos en los que he tenido de sobra, pero también estoy enseñado para vivir en la escasez. Mi estado no depende de que no tenga problemas o de que sí tenga problemas. Mi estado no depende de que los demás me traten de X manera o me traten de Y manera. Mi estado no depende de si amaneció lloviendo o amaneció haciendo sol. Mi estado no depende de si las vías están descongestionadas o me cogió un trancón y yo iba con cierto afán. Mi estado no depende de las circunstancias, sino que, como dice Pablo, por todo y con todo estoy enseñado. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese pareciera ser el concepto más cercano a ese eirene, que es el término griego que se usa para denotar paz en el Nuevo Testamento. Si nos salimos de la palabra y hacemos un contraste de eso que acabamos de mencionar con lo que humanamente consideramos que es paz, muy probablemente tendríamos que decir que en la humanidad definimos la paz principalmente en términos negativos. Por ejemplo, en algunos idiomas la palabra paz significa no tener problemas, no tener preocupaciones. Eso es estar en paz. Negativamente, defino paz a partir de la ausencia de preocupaciones. Yo estoy tranquilo porque no tengo problemas ni preocupaciones. Para la mayoría de personas, paz significa la ausencia de contiendas, de riñas, la ausencia de desacuerdos, la ausencia de guerras, la ausencia de conflictos. Aquí en Colombia, por ejemplo, pues hablamos mucho del Tratado de Paz y del estado de paz y del conflicto externo, el conflicto interno, etcétera. Relacionamos el asunto con conflictos. En general hablamos de posibles conflictos externos, de conflictos que tengamos nosotros con los demás y de confusión interna, preocupaciones. Todo lo que perturbe la tranquilidad, todo lo que perturbe un estado mental tranquilo, para nosotros eso es ausencia de paz. Y entonces, tal idea de paz es incompleta, porque la paz verdadera es mucho más que la sola ausencia de conflictos, nos dice la palabra. ¿Y por qué hago énfasis en la definición? Pues porque sin la definición adecuada no vamos a entender qué es lo que buscamos. Empezamos diciendo que como humanidad buscamos y buscamos y buscamos estar en paz, tener paz, como personas queremos paz. Pero si ni siquiera sabemos qué significa esa paz, pues no vamos a entender qué es lo que buscamos. Y entonces a partir de allí no vamos a saber cuál es el lugar adecuado donde debemos buscarla. Y es por eso que tristemente, pues no la encontramos. El texto de hoy nos habla de la paz verdadera. El texto de hoy nos habla de la paz que deja Jesús. Y esa paz, entonces, al parecer tiene algunas cosas que es interesante que estudiemos y que nos pueden aportar a esto de lo que estamos hablando. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Dónde se desarrolla esto? Como lo dije al inicio, esta promesa se da en el aposento alto, en la noche justo antes de la muerte de Cristo, después de la última cena, después del anuncio de la muerte y del anuncio de la traición por parte de Judas. Los discípulos están en un estado de tristeza, de cierta conmoción, y entonces Jesús
está dando un discurso de despedida que comenzamos a estudiar hace algunos versículos. Y en medio de ese discurso de despedida, que es consolador y esperanzador, pues da esta otra promesa. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan, capítulo 14, versículo 27. Comencemos entonces a estudiar un poquito este versículo. Casi que pudiéramos como fraccionar, diseccionar un poquito este versículo para entender bien de qué es lo que nos está hablando Jesús. Y hay una primera partecita que es con la que arranca el versículo. La paz os dejo. Esa paz pareciera que como que Jesús nos estuviera hablando de una paz en específico, ¿sí? Como que nos estuviera hablando de cuál es la naturaleza de esa paz que, que nos está dando, que nos está prometiendo. Ahí tendríamos que decir que en el Nuevo Testamento la paz tiene dos connotaciones. Tiene una connotación objetiva y tiene una connotación subjetiva. ¿Cómo así que objetiva? Pues la primera connotación tiene que ver con nuestra situación ante Dios. Nosotros tenemos una situación específica delante de Dios. Nosotros podemos estar enemistados con Dios o podemos estar en paz con Dios. Y ya vamos a verlo, el Nuevo Testamento nos habla un poco de esa idea de paz, la paz objetiva. ¿Cuál es el estado de nuestra situación delante de Dios? Pero también hay una paz subjetiva, es decir, es la experiencia resultante de paz en la vida diaria del creyente. A raíz de esa situación que yo tengo con Dios, hay una experiencia de paz que yo experimento en mi vida diaria como creyente. Y esa paz con Dios, esa paz objetiva, es el cimiento sobre el cual tienen base las demás formas de paz. No podemos hablar de paz si no estoy en paz con Dios. Son estados mentales de tranquilidad, son algunas prácticas que me permiten estar un poco más relajado, pero no estamos hablando de esa paz verdadera de la cual nos está hablando aquí Jesús. La paz objetiva es prerequisito para experimentar paz en la vida. Es prerequisito para esa paz subjetiva. Hablemos un poquito de esa paz objetiva. En algunas partes del Nuevo Testamento ustedes van a encontrar que al Evangelio se le denomina el Evangelio de la paz. Les traigo el Evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que la palabra Evangelio significa la buena nueva, la buena noticia. Y entonces, cuando nos hablan del Evangelio de la paz, nos están hablando de la noticia de la paz, de la buena nueva de la paz. Entonces, lo primero que tenemos que entender es entender por qué somos necesitados de esa paz. Tendríamos que remitirnos hasta el inicio de la palabra. Tendríamos que ir y entrar a aquel relato en el Edén y entender que desde la rebelión de Adán y Eva, la raza humana ha estado en guerra con Dios. Allí Adán y Eva tenían un estado de intimidad con Dios y a raíz de la caída, a raíz de la rebelión de Adán y Eva, fueron expulsados del paraíso. Y dice la palabra que fueron puestos ángeles que custodiaran la entrada para que ellos no tuvieran de nuevo ingreso. La palabra nos dice que todos los que violan la ley de Dios, pues son sus enemigos. Están exentos de su gracia. Y por lo tanto, allí tendríamos que hablar precisamente de en dónde se configura ese asunto de que sea necesario estar en paz con Dios. Allí en ese Edén, cuando se da la rebelión, entonces se genera una enemistad entre Dios y el hombre. Y a partir de allí, todos los que violamos la ley, pues estamos en enemistad con Dios. Todos los que violamos la ley divina estamos en enemistad con Dios. Para decirlo en términos más claros,
la palabra a esa rebelión de la que estamos hablando le llama pecado. Y la misma palabra también dice que todos los seres humanos, con excepción de Jesús, somos pecadores. Y entonces con eso estamos diciendo que todo el que haya cometido un pecado, como lo dice la misma palabra, todo el que haya transgredido la ley en uno de sus puntos se hace reo de la ley completa. Todo el que haya faltado a la ley en uno de sus puntos es pecador y por lo tanto está enemistado con Dios. De manera pues que desde el nacimiento, vean que hablé de dos asuntos, nuestro pecado, pero también hablé de la rebelión de Adán y Eva. Desde el nacimiento, todo hombre y toda mujer se opone a Dios por el pecado original, por el pecado heredado del padre Adán, como dice la palabra. Por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre viene el perdón, que es Jesús. Pero nosotros, cuando nacemos, traemos la herencia del pecado, el pecado original. De tal manera, pues, que todos los hombres y las mujeres, desde nuestro mismo nacimiento, nos oponemos a Dios, sea por herencia, por el pecado de Adán y Eva, o como elección popular, perdón, como elección personal, porque en nuestras elecciones, pues, hemos pecado. Y por uno y por otro lado, todos somos pecadores. Dice la palabra, el que diga que no ha cometido pecado, hace mentiroso a Dios. Dice la palabra que Dios envió a su ángel para que recorriera la tierra entera y no halló ni uno solo justo. Todos hemos quebrantado la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que en el estado espiritual no hay neutralidad. O estamos en paz con Dios o nos oponemos a Dios. Y según lo que acabo de mencionarles, todos nos oponemos a Dios, porque ninguno de nosotros ha sido capaz de cumplir la ley totalmente. Entonces todos somos enemigos de Dios o todos éramos enemigos de Dios y por lo tanto enfrentaríamos inevitablemente su ira y por lo tanto enfrentaríamos inevitablemente la pena del castigo eterno. La palabra es clara en eso. Ahora, ¿cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? Pues empiezo con esto porque es que a veces no somos conscientes de eso. A veces no somos conscientes del estado y del lugar del que nos rescató Jesús. A veces desde pequeños hemos escuchado a Jesús y consideramos que tenemos acceso a todo esto casi que por derecho, porque nací en una familia católica o porque me criaron así o porque estudié en el colegio tal que era religioso. Pareciera como que crecemos creyéndonos con derecho a todo esto, pero resulta que la salvación, dice la palabra, es por gracia. Y gracia es un favor inmerecido, es decir, usted y yo no lo merecemos. Y entonces hay que empezar entendiendo cuál es nuestro estado real. Lo que usted y yo nos merecemos es el castigo eterno. Lo que usted y yo nos merecemos es el infierno. Una vez leía una biografía de un santo que decía en algún momento de su vida, si me muriera y después de creer lo que creo, me diera cuenta que después de mi muerte me despierto en el infierno, no podría decir de ninguna manera que Dios es injusto. Lo único que podría decir es, esto es lo único que merezco. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y la paga del pecado es la eterna separación de Dios. Entonces hay que entender primero el estado claro del cual partimos. Y es un estado de oposición, es un estado de enemistad con Dios. Eso es necesario para poder entender la buena nueva. Porque a veces nos dan una buena noticia que no nos parece tan buena. ¿Por qué? Porque pareciera que no es para nosotros. Es como si alguien dijera, la medicina dio con el método para sanar X enfermedad. Y a usted no le parece que eso sea tan importante. Usted aplaude y se alegrará un poquito, pero al que padece esa enfermedad muy probablemente sienta que esa noticia es la noticia de su vida. Sienta que de esa noticia depende su vida.
sienta que ese adelanto de la medicina es lo que le va a dar más años con su familia, sienta que ahí es donde está depositada su esperanza. ¿Por qué? Porque carece de eso, de lo cual le puede dar ese proceso. Entonces es como si a veces llegaran con el evangelio y nos dijeran, tengo la buena nueva, y para nosotros no sea tan buena nueva, porque no entendemos claramente cuál es nuestro estado. No entendemos claramente que estamos enfermos y que merecemos la muerte. Y entonces cuando nos dicen el evangelio de la paz, la buena nueva de la paz, no entendemos que es que nosotros estábamos en guerra con Dios, nos oponíamos a Dios, y que entonces que nos digan que por fin podremos estar en paz con Dios es una excelente noticia, es la más grande de las noticias. ¿Recuerdan algunos de los que empezaron desde el principio en, en este estudio del Evangelio de Juan? Cuando estábamos comenzando por allá en el capítulo 1, yo les decía, el propósito por el que escribe Juan es mostrar cómo Jesús presenta un camino. ¿Y un camino hacia qué? Pues un camino en respuesta a una gran pregunta que tenían los filósofos de la época. Los filósofos griegos, en medio de los cuales escribió este Evangelio Juan, seguramente en Éfeso, se preguntaban cómo la causa no causada, que es Dios, puede relacionarse, puede tener paz, puede estar en armonía con la naturaleza material que somos nosotros. ¿Y por qué se lo preguntaban? Porque decían la causa no causada es santa, y cómo la causa no causada puede entrar en relación con la naturaleza corrompida que somos nosotros. Y es ahí en donde Juan arranca su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué está diciendo con eso? En el principio, esa causa no causada, era Dios, era el verbo, estaba allí, y este bajó y habitó entre nosotros, y marcó un camino para que pudiéramos estar en paz. La buena nueva es esa. La buena nueva es cómo la causa no causada se relacionaría con nosotros si es santo y nosotros pecadores. Pues no hay manera alguna, porque lo santo y lo profano no pueden convivir. Y la palabra es clara en eso. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero ¿cómo entonces puede darse esto? Pues yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, solamente a través de él. Por eso este es el evangelio de la paz, es el evangelio que le dice a la gente, hay una gran noticia. Primero no sabíamos cómo, no había un solo camino para que llegáramos a Dios, pero ya hay una buena noticia. Vencimos, Jesús venció la muerte y ganó justicia por nosotros. Y en la cruz del Calvario ganó la paz para aquellos que estaban enemistados con Dios. Como lo dice Pablo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. Ustedes que en otro tiempo eran enemigos, habéis sido hechos amigos. Han sido hechos parte de la familia de Dios. La buena noticia del Evangelio es que los enemigos de Dios pueden reconciliarse con Él para disfrutar de la paz eterna por medio de la fe en Jesús. Solo por medio de la fe en Jesús. No hay otro camino entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Pero esa es la buena nueva. Porque a través de Jesús, ¿qué es lo que hizo Dios? Pues si ustedes van a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20, Pablo lo resume claramente en estas palabras. A través de Jesús, Dios ha escogido reconciliar, vean el término que utiliza Pablo, reconciliar, hacer las paces, porque antes estábamos enemistados. Dios a través de Jesucristo ha escogido reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Luego en Romanos podremos también leer en el capítulo 5 que somos justificados por la fe. Y justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez nunca lo habíamos visto desde ahí, pero lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue reconciliarnos con Dios, fue darnos paz para con Dios. En el momento de la justificación, en el momento en el que nosotros creemos en Jesús y su sacrificio en la cruz nos alcanza, en ese momento la rebelión termina, nuestros pecados son perdonados y entonces los que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos hechos hijos, porque por el sacrificio en la cruz del Calvario hemos sido adoptados como hijos de Dios. Aquellos que antes eran enemigos ahora son hechos cercanos, son los hijitos, somos los hijitos de Dios. Por eso es que Pablo llama al Evangelio el Evangelio de la paz. En el capítulo 6 de Efesios, cuando tengan la oportunidad se lo pueden leer. Allí Pablo habla del Evangelio específicamente en esos términos. Este es el Evangelio de la paz, porque es el Evangelio que nos dice cómo por medio de Cristo los pecadores rebeldes pueden estar en paz con Dios. Esas son las buenas noticias. Les vengo a contar cómo por medio de Jesús los rebeldes, los enemigos de Dios pueden hacer las paces con Dios. Desde que el hombre y la mujer fueron echados del Edén, la pregunta histórica, la pregunta más importante es ¿cómo reconciliarnos con Dios? La buena noticia es la respuesta a esa pregunta. El Evangelio es la respuesta a esa pregunta. Jesús es el camino. Cuando Jesús dice soy el único camino, ya sabemos a qué se refiere. Soy la única manera en que se pueden reconciliar. Él es nuestra paz. Y por eso las noticias de su obra en favor nuestro es llamado el Evangelio de la Paz. Pero si ustedes ven, el término paz tiene, según lo que acabo de mencionarles, una connotación muy jurídica. Casi que está hablando de un estado legal. Jesús, la palabra nos está diciendo, ustedes pecaron y entonces tienen que pagar el precio de esa falta. Y por tener que pagar el precio de esa falta, el precio de esa falta es estar eternamente separado de Dios, condenación. Y ahora Jesús vino y pagó por usted esa falta, lo que hemos hablado en muchas ocasiones. La justificación precisamente es justificación porque hace justicia. No es que Jesús haya venido y haya chasqueado los dedos y haya dicho, listo, reconcíliense, hagan las paces, como uno le dice a dos niños bravucones, dense la mano, abrácense, hagan las paces. No. Si hay una deuda de por medio, esa deuda tiene que ser cancelada, porque si no, Dios faltaría a su propia justicia. Entonces, como ven, los términos justicia y paz están ligados de un modo inseparable. Son asuntos que tienen que ir de la mano. Y por lo tanto, el sacrificio de Jesús para satisfacer la santidad de Dios era necesario para establecer la paz entre los hombres pecadores y Dios santo. Era necesario satisfacer. ¿Recuerdan el ejemplo que siempre hemos puesto en este tema? Aquel agente de tránsito que para a quien comete una infracción y no le puede simplemente decir, listo, lo perdono, váyase. No, porque así estaría siendo misericordioso, pero no justo, porque si hubo una infracción, tiene que pagarse esa infracción, y para que entonces el agente de tránsito sea misericordioso y a la vez justo, ¿qué tendría que hacer? Si para a alguien que cometió una infracción y se le mueve un poco el corazón y sabe que esa persona tiene un problema y se extiende a misericordia con esa persona, lo que tendrá que hacer es sacar el boleto, registrar la infracción
doblarla y meterla en su bolsillo, decirle a la persona que se vaya a expresar misericordia, pero al otro día ir y de su bolsillo pagar la infracción. Porque si no, él no sería justo. Si alguien se pasó un semáforo o cometió alguna infracción y él lo perdona, estaría cometiendo una injusticia, estaría haciendo uso de sus funciones, de su puesto para saltarse una norma, estaría siendo injusto. Entonces, la paz no es déjelo ir, no. La paz que nos da Jesús es justificación. La paz que nos da Jesús es váyase, pero yo cojo el acta de sus pecados, y al otro día fue y clavó el acta de nuestros pecados en la cruz, y él se acostó en ese madero y murió por nosotros, pagando el precio que usted y yo deberíamos pagar por nuestros pecados cometidos. El sacrificio de Jesucristo satisfizo la santidad de Dios, pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Y eso fue necesario para que de manera justa pudiera establecer la paz entre nosotros y Dios. La paz y la justicia van juntos. Hoy en día solemos utilizar mucho un documento, paz y salvo. Cuando ustedes pagan una deuda, les dan que el paz y salvo. Ya estamos a paz, ya quedamos a paz. Pero ¿qué fue necesario para que ustedes tuvieran el paz y salvo? Tuvieron que pagar la deuda. Sin el pago de la deuda no obtienen el paz y salvo. Así también fue necesario que Jesús se acostara en ese madero y muriera por nosotros, dando satisfacción a la santidad de Dios, a la justicia divina, pagando el precio que tenía que ser pagado por los pecados cometidos y de esa manera establecer la paz entre nosotros y Dios. Por eso es que hay unos términos muy interesantes en el Evangelio cuando hablamos de paz y justicia. Por ejemplo, cuando uno llega al Evangelio y lo estudia, encuentra términos muy interesantes en el Nuevo Testamento, como por ejemplo la expiación sustitutiva de Cristo. ¿Qué es la expiación sustitutiva de Cristo? Es precisamente que Él nos sustituyó para expiar nuestros pecados. Allí donde nosotros debíamos morir, Él se presentó como nuestro sustituto. Es como si literalmente, no es como si literalmente lo que pasó es que nosotros estábamos condenados a muerte y Él se presentó como sustituto y murió por nosotros para expiar nuestra pena, nuestro castigo, nuestra culpa, la expiación sustitutiva de Cristo. Y el término que se relaciona a la expiación sustitutiva de Cristo es la imputación de su justicia sobre los pecadores humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es justo. Jesús es el único que nunca cometió pecado. Jesús no nació de hombre, nació del Espíritu Santo. Por lo tanto, el pecado original de Adán y Eva no lo alcanzó. Y por lo tanto ahí no tenían enemistad con Dios. Y fuera de eso, nunca cometió pecado. Por lo tanto, era justo. Es el único que no quebrantó un solo punto de la ley. Y al morir por los pecadores, pues pudo expiar su culpa y al mismo tiempo pudo imputar su justicia. Ya que yo pagué, pues entonces dele el paz y salvo. Yo ya pagué la deuda de Alejandro, dele el paz y salvo. Es decir, la imputación de la justicia. Yo puedo ser presentado delante de Dios como justo, no por mi propia justicia, sino por la justicia de Jesús, porque Él hizo justicia por mí en la cruz del Calvario. Usted puede ser presentado delante de Dios como justo, no por sus propios méritos y por su propia justicia, porque si fuera por nuestros méritos, solo mereceríamos la condenación eterna. Pero somos presentados como justos, sí y solo sí, por la justicia ganada por Jesús en la cruz del Calvario, que luego es imputada sobre todos nosotros los pecadores. Es solo a través de esa justicia que los enemigos de Dios podemos ser sus amigos y podemos estar en paz.
Eso es lo que denominamos la paz objetiva. No podemos hablar de paz, no podemos hablar de no tengo preocupaciones, no me altero por los problemas. No podemos hablar de paz experimentada o subjetiva si no empezamos primero teniendo claridades sobre lo que es la paz objetiva. Pero esa paz objetiva puede ser experimentada. Como dije ahora, no puede haber ningún tipo de paz sin paz objetiva. La paz objetiva es la causa de todo lo demás. Pero una vez tenemos esa paz objetiva, una vez estamos en paz con Dios, no es solamente un estado legal, no es solamente un estado en el cual yo sé que Jesús pagó mis culpas, sino que es una paz que puede ser experimentada. Es una paz que tiene efecto sobre la vida. Dice Pablo en el capítulo 4 a los Filipenses, de la carta a los Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí Pablo deja muy claro que esa paz se experimenta en el corazón y en los pensamientos. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. La paz de Dios es la que guarda vuestro corazón. Tengo el pensamiento agitado, me pasó algo y yo no soy capaz de conciliar el sueño, a mí no me sale algo como yo quiero y se me estalla la cabeza y pienso en lo mismo y le doy vueltas y vueltas a lo mismo. La paz de Dios guardará vuestros corazones. Puede que no lo estemos experimentando, puede que lo estemos experimentando parcialmente, pero la promesa de Jesús es esa. La promesa de Jesús es que una vez seamos conscientes de esa paz que Él ganó por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros podemos experimentar esa paz. Y esa paz, pues, guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos. Tiene un efecto que se experimenta. Y ese efecto sobrepasa todo entendimiento. Uno podría venir al texto que ahora leímos de Pablo. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Estoy enseñado para estar satisfecho y para padecer necesidad. Con todo estoy contento, sin importar la situación. Y pareciera que eso sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que muy seguramente ustedes han conocido, que son hijos de Dios, que uno a veces se queda aterrado como si están pasando por X situación, los ojos les brillan y la misma sonrisa en la cara siempre y pareciera que nada pudiera turbarlos, que nada pudiera congojarlos y pareciera como que están por encima de todas las circunstancias. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Yo no entiendo cómo sigue con una cara de esa cara risueña, sabiendo por lo que está pasando. Es que es normal que no lo entendamos, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y tiene un efecto. La paz de Dios trasciende la comprensión y el análisis humano. La palabra griega que se traduce aquí como guardar, la paz de Dios guarda nuestro corazón y guarda nuestro pensamiento. Ese término guardar es muy interesante porque realmente es un término militar. ¿Sí? Cuando lo traducen al castellano como guardar, se le cambia un poquito el sentido, ¿sí? Aunque todavía lo entendemos en términos de la expresión general. Pero cuando nos vamos al término griego, es un término militar que significa mantenerse vigilante. Es como si la paz de Dios, literalmente en ese guardar, no fuera ese guardar como sin una intención recia, sino como el vigilante que está constantemente al tanto de que no hayan cosas que turben nuestro corazón o que turben nuestro pensamiento. Es decir, literalmente nos están diciendo, la paz de Dios es como un vigilante que está ahí alerta para proteger a los creyentes de la ansiedad, de la duda, del miedo, de la aflicción. Como ven, no es pasiva. A veces el término guardar es muy pasivo, ese mantenerse vigilante es activo.
Y entonces, en vez de permitir que seamos afectados por las circunstancias, la paz de Dios triunfa sobre las circunstancias. La paz de Dios es capaz de volver en tranquilidad y en alegría los pesares de la vida. Es capaz de convertir en confianza nuestras dudas, nuestros, nuestros temores. Esa es la paz que Jesús prometió a sus seguidores. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que viene de entender que ahora soy hecho amigo, hijo de Dios, que está fundamentada en esa paz objetiva, pero que puedo experimentarla porque es una paz que como un guardián activo, vigilante, está ahí, no dejando que sea afectado por las circunstancias, sino que triunfa sobre ellas, sobre la ansiedad, sobre la duda, sobre las aflicciones, sobre el miedo. Esa es la paz. Cuando aquí Jesús dice, la paz os dejo, entonces tenemos que entender cuál es la paz, porque esa paz no es el tratado de paz, porque esa paz no es un estado mental de ausencia de preocupaciones, no. Esa paz no es un estado mental en donde somos capaces de percibir todo lo que nos rodea y nos hacemos más conscientes de los sonidos y de los olores y estamos en armonía con todos los seres. No, aquí puede que hayan muchas definiciones de paz, pero aquí Jesús está hablando de la paz, de una paz clara, y por eso hay que venir a la palabra y entender de qué paz estamos hablando. Cuando él dice la paz os dejo, se refiere a esta paz, que tiene una connotación objetiva de esa situación legal delante de Dios y que basado en esa situación legal de que soy reconciliado con Dios, puede experimentarse. Y esa paz guarda mi corazón y guarda mis pensamientos de una manera que sobrepasa todo entendimiento. Y por lo tanto es una paz experimentada en la vida cristiana y que es parte esencial de la vida cristiana. ¿Por qué digo que es parte fundamental? Pues uno a veces lee textos como la carta a los Romanos, por ejemplo, en el capítulo 14, en donde Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si se dan cuenta, eso es de lo que estamos hablando hoy. Justicia es la situación delante de Dios, lo que Jesús hizo por nosotros, hacernos justos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es tu situación delante de Dios, justicia y la paz y el gozo del Espíritu Santo. La paz de Dios, de la cual aquí nos está hablando Jesús. Dice del Espíritu Santo, eso lo podemos revisar más adelante, pero precisamente uno de los frutos del Espíritu Santo que Pablo menciona en la carta a los Gálatas es la paz. ¿Sí? Es decir, esta paz no viene de la meditación, esta paz no viene de la ausencia de problemas, esta paz no viene de un estado de madurez emocional, esta paz no viene de la inteligencia emocional, no, esta paz es un fruto. ¿Recuerdan qué es lo que es un fruto? Un fruto es algo que se da por la naturaleza que yo tengo. Los árboles de guayaba no hacen fuerza para dar guayabas. Su naturaleza hace que den guayabas. Frutos, dan frutos, pero no puede dar mangos ni puede dar manzanas. ¿Por qué? Porque su fruto es dar guayaba. De tal manera que ya sabemos que la paz experimentada es algo que se vive solo por la paz objetiva. Alguien que no tiene esa paz con Dios, que no ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, pues va a ser como un árbol de guayabas intentando hacer fuerza para dar mangos y no va a poder. Y entonces intentamos de muchas maneras y hacemos tratados y meditamos y leemos libros de inteligencia emocional, pero finalmente de esta paz puede que llegue a ciertos estados que para usted sean paz y los defina como paz, pero de la paz de la que estamos hablando aquí
no vamos a alcanzarla porque es un fruto de una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, ¿cuándo la tenemos? Pues cuando creemos en Jesús y su sacrificio en la cruz nos alcanza, y dice la palabra que en ese momento somos regenerados, nuestro corazón es regenerado y nuestra mente renovada, y somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza, y la paz es fruto de esa nueva naturaleza. No se puede alcanzar de otra manera. Es un fruto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es un fruto de esa nueva naturaleza. Y obviamente tiene manifestación. Y esa manifestación no es solo en nuestra vida privada, sino que se manifiesta también en la armonía con los demás, tanto creyentes como no creyentes. Ahora, ¿cuál es la fuente de esa paz? Ya sabemos de qué paz nos está hablando Jesús cuando nos dice la paz os dejo. Ahora, ¿cuál es la fuente? ¿A dónde tenemos que ir para tener esa paz? Creo que con la explicación que acabamos de dar ya queda muy claro cuál es la fuente de esa paz. Pero aquí Jesús lo dice de manera literal. La paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, la fuente de esa paz solo es Jesús. ¿Por qué? Pues porque esa paz demanda justicia y Él es quien hizo justicia por nosotros. Hay unas despedidas de Pablo en sus cartas que nos hablan de una manera muy clarita de la fuente de esa paz. Por ejemplo, la manera como Pablo se despide de los romanos es esta: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Quién es el que nos puede llenar de todo gozo y paz en el creer? El Dios de esperanza, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El único que puede dar esa paz, según esta despedida de Pablo, es Dios. Pero también leamos la despedida de Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Dice, y el mismo Señor de paz, está hablando de Jesucristo, el Señor de paz, el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Que ese Señor de paz, que es Jesús, os dé paz en todas maneras. La fuente está clarita. La fuente de la paz es Dios. Y esa es la razón por la cual también en muchos de los textos del Nuevo Testamento encontramos como así como se le llama al Evangelio el Evangelio de paz, así también encontramos que a Dios se le llama el Dios de paz. El Dios de paz sea con vosotros. Amén. Termina la carta a los romanos. Dios es precisamente el Dios de paz. Él es la única fuente de toda la paz verdadera, precisamente porque Él es el Dios de paz. Esa es la razón por la cual Jesús aquí dijo, mi paz os doy. Y esa es la promesa que nos da. La paz les dejo, mi paz os doy. Como ocurre con toda bendición en la vida cristiana, esta bendición, esta paz, pues viene de las tres personas de la Trinidad. Por eso en algunos textos que acabo de mencionar, a veces se habla de Dios de paz, refiriéndose al Padre, pero a veces se habla de el Señor de paz, refiriéndose al Hijo. Y en Gálatas se relaciona como un fruto del Espíritu Santo, porque aunque a nosotros nos gusta separar eso, pues esta, como todas las bendiciones cristianas, tienen su fuente en el Dios trinitario. Lo acabamos de estudiar hace 8 días. La promesa de Jesús de no dejar huérfanos a los discípulos es asociada a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de la misma manera ahora les promete paz. Y esa paz tiene su fuente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por ejemplo, nos vamos a encontrar que la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, si ustedes cogen las cartas en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellos comienzan con un saludo. Y ese saludo normalmente es gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo.
que la gracia y la paz sean con ustedes, de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ese saludo de la mayoría de las epístolas indica precisamente que Dios Padre y Jesucristo son la fuente de paz. Y obviamente el ministerio, la función del Espíritu Santo es impartir esa paz a los creyentes, habitando en nosotros. Por eso es un fruto del Espíritu Santo. Cristo precisamente llamó su paz a esa paz. Mi paz os doy. Y entonces ese mí nos habla no solamente de la fuente, sino que es como si estuviera hablando de la misma paz que él experimentaba. Esta paz que tengo, esta es la que les doy. Es como si posiblemente uno pudiera imaginarse un poco esa escena. Los discípulos están delante de su maestro y el maestro les acaba de decir que va a morir, que ya se acerca la hora, que pronto no estar más con ellos. Acaba de anunciar que uno de ellos le va a traicionar, pero muy probablemente Jesús seguía en paz. Y muy probablemente ellos no vieron a un maestro alocado y desesperado por lo que se le venía. Y claro, era un maestro que sentía, porque es que la paz de Dios no nos quita la humanidad. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús muy probablemente sintió tristeza por la traición de su discípulo cercano. Había vivido 3 años con Judas, pero estaba en paz. Y entonces aquí, él a esa paz de la que está hablando le llama mi paz. Es como si les dijera, la misma paz que me mantiene con calma frente a la burla, que me mantiene con calma frente a la hostilidad de los judíos, frente al odio que me ha manifestado el pueblo judío, la misma paz que me mantiene con calma frente a la traición de uno de mis más cercanos, la misma paz que me mantiene con calma frente a las cercanías de la muerte. Esa es la misma paz que yo les doy. Esa paz que provee serenidad y libertad frente a las preocupaciones, frente a la ansiedad. Esa es la paz que Jesús le da a los discípulos. Esa paz que no es afectada por las circunstancias difíciles de la vida, que no depende de lo circunstancial, que no depende de lo que se está viviendo, sino que es capaz de triunfar sobre las circunstancias vividas. Esa es la paz. Es la paz que experimentó Jesús y que sus discípulos vieron ahí, obrando en Jesús. Esa es la paz. Por eso, el escritor de la carta a los Hebreos nos da una recomendación sobre el camino cristiano, sobre cómo debemos caminar. Y la recomendación es clara: fijar los ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense en Jesús e intenten hacer eso. Muy jodido, pero esa es la recomendación para la vida cristiana. ¿Qué es lo que nos dice la palabra frente a lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos dice la palabra que el Espíritu Santo va forjando paulatinamente en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Es decir, poco a poco nos va haciendo más parecidos. La recomendación del autor de la carta a los Hebreos es: camine puestos los ojos en Jesús. Es decir, el camino cristiano es la imitación de Cristo. Por eso, en ese caso, es como si Jesús les dijera: lo que ven en mí, esa paz, es la que yo os doy en este momento. Pero luego procede Jesús a hacer un contraste, como que sabe que probablemente en aquella época también habían ideas limitadas sobre lo que es la paz. Y en aquella época probablemente también habían prácticas o también habían métodos que posiblemente prometían dar paz, así como en nuestro tiempo. Jesús como que sabía
que habían otras posibles fuentes falsas que prometían dar paz. Y entonces, como que hace un contraste. Y entonces le interesa hacer claridad con sus discípulos diciendo: yo no os la doy como el mundo la da. Como si después de todo esto que nos ha dicho, tuviera que hacer un alto en el camino y dijera: pero esta paz no es la que el mundo les ofrece. Yo no la doy como el mundo la da. Para y hace un contraste marcado entre esto de lo que nos está hablando y la paz del mundo. Es como si nos dijera directamente: la paz de la que les estoy hablando no la encuentran en el mundo. Si ustedes a otras cosas le quieren llamar paz, háganlo. Pero la paz de la que yo les estoy hablando no la encuentran en el mundo. Es como dando claridades frente a que en el mundo solamente podremos encontrar experiencias de tranquilidad momentánea, ¿sí? Experiencias que nos hacen fugarnos un poco del materialismo y del consumismo que nos alteran tanto, sí. Es muy probable que encontremos maneras de sufrir menos en el amor y en los romances, y que precisamente encontremos paz en el amor y en el abuso de las drogas y en algunas falsas ideologías de vida y en las psicoterapias. Claro, vamos a encontrar mayores tranquilidades momentáneas, vamos a encontrar cierta armonía entre lo que somos emocionalmente. No estamos desconociendo eso. ¿Sí? Es como si dijéramos que no vamos a poder tener cierta respuesta ante los dolores que tiene nuestro cuerpo. Hay tratamientos, hay fisioterapias, hay medicinas, hay procedimientos quirúrgicos que pueden aliviar los dolores que tenemos en el cuerpo. Y así también hay drogas, medicamentos, procedimientos, terapias que pueden aliviarnos un poco algunos dolores que tenemos por dentro, que pueden aliviarnos un poco algunos dolores que tenemos en el corazón, que pueden aliviar un poco ese estado turbio que tenemos en el pensamiento. Claro, eso existe. Y por eso Jesús aquí le da un punto. Por eso aquí Jesús lo saca a la luz. Vea, hay algunas fuentes de tranquilidad. Hay algunas fuentes de sosiego temporal. No lo está negando, antes por el contrario las saca a la luz y les dice: sí, existen algunas fuentes temporales de tranquilidad, de sosiego, de algo más de calma. ¿Sí? Hay maneras de vivir la vida un poco más tranquilos. Sin embargo, aquí lo que está diciendo Jesús es que llevan a una experiencia que podríamos asociar a esa paz subjetiva, a esa experiencia de la paz, pero que no son lo mismo. Aquí claramente está diciendo Jesús: yo no la doy como la da el mundo. Hay diferencias. Ahí hay otras fuentes en donde ustedes pueden experimentar ciertas cosas y eso se les puede parecer a esa paz subjetiva, la experiencia de la paz que yo doy, pero yo no la doy así, no la doy como la da el mundo. Fundamentalmente por algo, y es porque por ello es importante comenzar por la paz objetiva, porque cualquiera de las fuentes que da el mundo se quedan solo en el mundo si no llevan a la paz objetiva. Si a uno le enseñan a controlar sus pensamientos o le enseñan inteligencia emocional para que sus sentimientos no lo dominen tan fuerte o no llegar a ciertos extremos, claro, me están enseñando algo que se queda en la experiencia, pero eso no hace nada frente a mi relación con Dios. Mi relación con Dios, la paz objetiva, solo puede ser dada por Jesús. El único que nos reconcilia con Dios es Jesús con su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, partiendo de allí, tendríamos que decir que todo lo que da el mundo
sin desconocer claro, que Dios está en la psicología, que Dios nos ha dado medios para atender ciertos estados emocionales. No estamos hablando de eso, ¿sí? No estamos desconociendo eso. Aquí estamos hablando de otra paz. Aquí estamos hablando de la paz que se experimenta y que es fruto de esa reconciliación con Dios. Entonces hay otras cosas a las que les llamamos paz, pero aquí Jesús marca una diferencia. Yo no la doy como la da el mundo y fundamentalmente no la doy como la da el mundo porque nada que haga el mundo puede llegar a la paz objetiva. Siempre se van a quedar en una experiencia de tranquilidad momentánea, de sosiego temporal. Y por lo tanto, si se ignora la paz objetiva, hay un velo frente a la paz. Mejor dicho, diciéndolo de otra manera y con términos más claros, si las personas no creyentes entendieran el punto por el que comenzamos y entendieran su estado de enemistad con Dios y entendieran la consecuencia de ese estado y entendieran lo que implica la ira de Dios a la que serán acreedores y lo que implica la condenación eterna, pues no disfrutarían ni un momento de paz en su vida. Aunque fueran expertos en X terapias o en X prácticas que den ese sosiego del que estamos hablando. Si efectivamente yo parto de mi estado de enemistad, pues muy seguramente nada que me dé solo experiencias me va a permitir tener una paz completa. Obviamente, esto es importante para la iglesia. Obviamente, una persona no creyente o una persona atea, pues podrá experimentar ciertos momentos de plenitud y de tranquilidad, pues porque tienen precisamente ese velo frente a lo que implica enemistad con Dios. Porque simplemente esa parte para ellos no existe. Si no existe Dios, pues no creo que entonces vaya a tener alguna retribución, ni creo que haya eternidad, ni creo entonces que haya algo más después de que me muera. Claro, por eso es que puede haber cierta experimentación de sosiego, pero si fueran conscientes de ello, muy seguramente ninguna de las fuentes de paz que nos ofrece el mundo podrían dar paz verdadera si fuéramos conscientes, si fueran conscientes de lo que implica la condenación eterna, la eterna separación de Dios. La palabra enseña en diferentes partes que la paz del mundo es inadecuada. Hay unas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en el profeta Jeremías, por ahí en el capítulo 6, Dios está censurando a los falsos profetas, los está regañando a esos falsos profetas y les dice algo muy interesante frente a este tema. Les dice textualmente, ustedes curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Si ven claramente cómo nos lo dice la palabra, Dios está recriminándoles a los falsos profetas y les está diciendo, ustedes este asunto de la paz lo tratan con ligereza, porque van y les ofrecen una experiencia de tranquilidad, van y les dicen paz, paz, como dándoles terapias, experimentación de tranquilidad, de sosiego, de que sus pensamientos están calmos, pero dice Dios directamente, y no hay paz. Es decir, ustedes tratan con liviandad esto porque solo se centran en la paz subjetiva, en la experimentación momentánea de un estado mental de sosiego y calma, y no hay paz. Y todavía hay enemistad entre ustedes y yo. También me llama mucho la atención en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, no sé si recuerdan cuando Jesús se está lamentando por Jerusalén. Las palabras de lamentación de Jesús por Jerusalén
también nos hablan mucho sobre este asunto de la paz que da el mundo. Jesús dice, oh, si tú conocieses, diciéndole al pueblo de Israel, si tú conocieses, al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Si tú conocieses que a lo que yo vine es a dar paz, quitar esa enemistad, reconciliar, si al menos entendieras por un momentico eso, pero están encubiertos tus ojos. Buscas la paz en otras cosas. Buscas la paz en asuntos que te dan experiencias temporales. Si al menos vieras por un momentico la paz de la que vengo a hablarte, que es esa reconciliación con Dios, pero están encubiertos tus ojos. La paz del mundo es, si lo hablamos desde el punto de vista del creyente, la paz del mundo es una ilusión porque no está basada en la paz objetiva, es decir, no está basada en una reconciliación con Dios. Está basada en experiencias positivas temporales, ignorando lo eterno, ignorando la paz auténtica. Hace poco estaba estudiando un poco sobre temas de meditación y estaba leyendo un artículo muy interesante de una profesora de la Universidad de Harvard, una neuróloga, que se dio a la tarea de estudiar, hacer un estudio del cerebro de algunos monjes budistas y estudia el cerebro de estas personas antes de que estén meditando, pero también después ellos entran en meditación y ella la pasa pues por aquella máquina que le permite ver lo que va pasando en su cerebro y ella logra ver y logra demostrar fisiológicamente cómo algunas zonas del cerebro que son las encargadas de generar las experiencias de placer y alegría se vuelven más grandes. Y entonces, en esos monjes budistas que suelen practicar la meditación, claro, tienen una experiencia o una postura más calmada frente a la vida, tienen una postura más tranquila frente a los problemas. Y eso la ciencia ya ha demostrado que es que la meditación tiene unos buenos resultados. La meditación literalmente, bien practicada, puede lograr que algunas zonas del cerebro crezcan, mientras que otras zonas que dan impulsos más negativos, más asociados a esos momentos de tensión, de ansiedad, se vuelven más pequeñitas. Eso está demostrado. Es decir, aquí no estamos hablando de que ese tipo de cosas no funcionan. Claro que funcionan. Por eso traigo a colación este estudio, porque es real. Meditar genera unos cambios después de ciertos días. El estudio de esta investigadora dice que después de 8 días seguidos practicando por un tiempo la meditación, empezó a notar esos cambios y que en estos monjes que ya llevan toda una vida dedicada a ello, pues el cambio es sustancial. Fisiológicamente pasa algo en nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué decimos que es una ilusión? Si estamos diciendo que efectivamente pasa algo en el cerebro, pues porque está basado en circunstancias temporales, porque está basado en que ese pedacito del cerebro crezca y si dejo de meditar muy posiblemente se va a poner más pequeño. Pero sin importar que logre crecer mucho o no, si mi relación con Dios no es la adecuada, si a través de Cristo Jesús no he sido justificado delante de Dios, pues no voy a poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz de la que les estoy hablando, ese estado de tranquilidad que viene con la meditación, pues ya nos dimos cuenta que no sobrepasa todo entendimiento. Ya esta investigadora de la Universidad de Harvard entendió qué es lo que pasa, entiende que hay ciertos estímulos que se le pueden dar al cerebro y entonces crecen algunas cosas, se ponen más pequeñas otras y tienen explicación, no exceden el análisis humano. En cambio, la paz, perdón, que da Dios, excede todo entendimiento. No es un asunto netamente fisiológico, no es un asunto netamente emocional,
no es un asunto netamente psicológico ni circunstancial, es un asunto teológico, es un asunto de mi condición delante de Dios. Pero fuera de eso, es un asunto que excede este tiempo y habla de la eternidad. Por eso, toda la condición de supuesta paz, que no me da paz para la eternidad, pues es temporal e ilusoria. Solamente quienes conocen a Jesús y son justificados por él pueden tener paz con Dios y por ende experimentar la paz verdadera en esta vida y en la eternidad. Pablo en la segunda carta a los Corintios dice lo siguiente: estamos atribulados en todo. Está hablando de su condición específica. Recuerden que él fue perseguido por predicar el evangelio y lo intentaron matar y estuvo preso. Y una vez lo sacaron de la ciudad creyendo que ya estaba muerto de las muchas heridas que tenía y aún tenía vida. En ese contexto, Pablo dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Somos perseguidos, mas no somos desamparados. Hemos sido derribados, pero no destruidos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si ustedes revisan este texto de Pablo, se van a encontrar que la capacidad de él no dejarse atribular por las circunstancias adversas que tenían no tenía que ver con cambios fisiológicos, tenía que ver con lo que estaba mirando, tenía que ver con un peso de eternidad. Esto que estamos viviendo produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, la experiencia de la paz de la que nos habla Pablo no es solamente una experiencia temporal, no es solamente que en el día a día estoy calmado, no, es algo que va más allá y habla del excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo aquí está hablando de la eternidad y de basarse en esa paz objetiva, en la eternidad al lado de Dios que ha ganado Jesús para nosotros, como causa, como fuente, como soporte de la paz subjetiva experimentada en el día a día de la paz del creyente. Y finalmente entonces Jesús termina este texto hablando del resultado de esa paz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, el resultado de esa paz. ¿Qué es lo que produce en nosotros esa paz? Lo que produce es que nuestro corazón no esté turbado, ni tengamos miedo. Ahora, es muy probable que uno pueda decir que Jesús, después de dar una promesa, pareciera que da un mandamiento. Como que no dijo, mi paz os doy, por lo tanto, vuestro corazón no va a estar turbado. Vean que Jesús no dice, como yo les estoy dando la paz, automáticamente su corazón no se va a turbar ni van a tener miedo. No, pareciera por el contrario, que da una promesa, mi paz les dejo, la paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como la da el mundo, hasta ahí pareciera que va la promesa, y luego hay un mandamiento. Es como si después entonces les mandara algo muy concreto y es, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay una promesa y un mandamiento. Y uno pudiera decir que hay como una especie de incongruencia. Y entonces, ¿para qué todo el tema de la paz?
si nos está diciendo ahora que nosotros somos los que tenemos que ocuparnos de que nuestro corazón no esté turbado ni tengamos miedo. Pero no hay incongruencia. No hay incongruencia entre la promesa y el mandato. La Biblia es constante en eso. La Biblia enseña que nosotros los creyentes, que nosotros los cristianos, somos responsables de apropiarnos de las promesas de Dios. Por ejemplo, en la palabra se nos dice que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero al mismo tiempo nos dicen que debemos constantemente llenarnos del Espíritu Santo. Sean constantemente llenos del Espíritu Santo, le dice Pablo a los Efesios. Nos dicen que constantemente debemos caminar en él. Es como si nos dijera, a ustedes los habita el Espíritu Santo, pero ustedes tienen que hacer algo, tienen que apropiarse de eso, sean constantemente llenos del Espíritu Santo. Si ustedes no buscan, si ustedes no van a la palabra, si ustedes no oran, pues no van a dejar que el Espíritu Santo actúe. Entonces, Él está en ustedes, pero sean llenos del Espíritu Santo. No hay incongruencia. Esa misma lógica está cuando, por ejemplo, nos dice la palabra que los cristianos se les da la vida eterna. Una vez creemos en Jesús, nos es dada la vida eterna, pero también después nos dice la palabra, pero entonces ustedes deben considerarse muertos al pecado y presentarse a Dios como vivos entre los muertos. Es decir, nos dice, ustedes ya tienen vida eterna, pero nos dice, listo, ya todo va a ser muy fácil, ustedes no van a volver a sentir ninguna tentación, ya van a ser santos que van casi que levitando por la vida, exhalando Espíritu Santo. No, ustedes tienen vida eterna, pero entonces les toca. Vayan y considérense muertos al pecado y preséntense a Dios como vivos entre los muertos. La palabra nos dice que el Espíritu Santo es un maestro sobrenatural. Lo acabamos de estudiar, el Espíritu Santo está para enseñarles y recordarles todas las cosas, pero al mismo tiempo nos dicen, escudriña de día y de noche este libro. Al mismo tiempo nos dice, no apartes de ti las escrituras, escudriñalas a tiempo y a destiempo, escríbelas en los marcos de las puertas, medítala al entrar y al salir, medita en ella en tu lecho. Entonces, al mismo tiempo que nos dicen el Espíritu Santo es el maestro sobrenatural, al mismo tiempo están dando el mandato. Entonces, vean que la palabra es constante en esa relación promesa-mandato. Ustedes les prometo esto, pero entonces ustedes tienen que apropiarse de la promesa. Pablo es una ilustración muy clara de ello. Por ejemplo, Pablo en la carta a los Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Uno ve eso y dice, listo, ya está hecho. Ahí la promesa. Ya es Cristo el que a través de mí hace todo. Y ahí está la promesa. Cristo vive en mí. Nosotros la acabamos de estudiar. La promesa de la presencia de Jesús en mí a través del Espíritu Santo. Cristo vive en mí. Pero ese mismo Pablo que escribe eso, también escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descartado. El mismo que dice Cristo vive en mí, dice, pero yo me exijo, yo corro como quien quiere llegar de primero. Yo no golpeo como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que actúe en coherencia con eso que me ha sido prometido, y es que Cristo vive en mí. Si ven, así ocurre con todas las promesas de Dios. Es responsabilidad de los creyentes apropiarse de esa promesa de paz de Jesús. El Salmo 34 al respecto nos dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Ya sabes cuál es la fuente de la paz? Búscala. El Salmo 119, versículo 165 dice,
Mucha paz tienen los que aman la ley de Dios y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman la palabra y no hay para ellos tropiezo. Si lo encontramos en el Salmo, pues ya también sabemos qué hacer para tener esa paz. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Procuren estar en paz, dice Pedro. Procuren ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Es como si nos dijeran, ahí está la fuente de la paz. Procure la paz. Haga todo lo que esté a su alcance para alcanzar esa paz. Y eso implica entonces ir y conocer la fuente de la paz. Y eso implica entonces venir y poner mis pensamientos delante de Dios para que entonces Él los guarde. Y eso implica venir y poner mi corazón para que Él guarde mi corazón. Vivir en la angustia por el pasado, vivir ansioso por las preocupaciones del presente, vivir asustado por lo que vendrá en el futuro, no es apropiarse de la paz. Y no lo digo como quien está exento de ello. Muy seguramente también el pasado genera angustia en mí, así como en ustedes. Muy seguramente también cuando he planeado ciertas cosas y veo que no salen de la manera que considero adecuadas, pues empiezo a preocuparme un poco. Muy seguramente en algunos momentos he sentido temores frente al futuro. Y eso nos dice simplemente la palabra, usted y a mí, eso no es apropiarse de la paz. Hay una promesa allí y ya sabemos entonces hacia qué paz nos lleva Dios. Y entonces usted y yo tenemos que apropiarnos de la paz. Por eso Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, nos dice, por nada estén afanosos, por nada estéis ansiosos. Ese es el mandato. ¿Es fácil? No. Pero él nos dice cómo podemos hacer para no estar afanosos. Por nada estéis afanosos, sino hacer conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y vean lo que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora habíamos leído la promesa, pero era necesario leer ahora desde un poquito antes para que integráramos el mandato. Filipenses 4, versículos 6-7, que dice, por nada estéis afanosos. Pero es que las ansiedades del pasado turban mi corazón y algunas preocupaciones del presente. Estoy preocupado por todo esto que está pasando y por condiciones que obviamente no considero las ideales y tengo ciertos temores frente a lo que se puede venir. Y nos dice Pablo, por nada estéis afanosos. ¿Qué debéis hacer? Sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y en acción de gracias. Ya conoces la fuente de la paz. En vez de dejar que tus pensamientos se turben y tu corazón se turbe, pues ve a la presencia de Dios y que todo eso que hay en tus pensamientos y en tu corazón sea llevado a los pies de Dios. Sea conocido todo lo que hay allí delante de Dios, con peticiones, con ruegos, con acción de gracias. ¿Y qué dice Pablo? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. No es un asunto solo de experiencia, es un asunto objetivo. Dios ha perdonado nuestro pasado. Dios provee para nuestro presente. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy usted y yo estamos aquí porque Dios nos sostiene en su mano. Y si Dios simplemente quitara su mano, nosotros dejaríamos de existir. Pero Él provee para nuestro presente. Y fuera de eso, pues
A nosotros nos asusta el futuro, pero para Dios el mañana no es sorpresa. Y estamos delante del Dios que conoce los tiempos. Así que en su presencia, conociéndole, entendiendo lo que ha hecho por nosotros, entendiendo esa reconciliación que ha hecho por nosotros, pues muy seguramente allí, entregando todo nuestras peticiones, ruegos, inquietudes, ansiedades, temores, delante de Dios, con toda oración, con todo ruego, con la acción de gracias, pues nuestros pensamientos y nuestro corazón serán guardados en Cristo Jesús. Dios da la promesa. Si usted viene, Él quitará todo lo que trastoque su paz, todo lo que le arrebate su paz. Y hará que su paz no dependa de las circunstancias. ¿Recuerdan un testimonio que les conté hace poco? De un hombre lleno de problemas económicos, familiares, de todo tipo, que llegó al grupo de oración para que oraran por él. Y oraron por él y él se fue. Y a los 8 días llegó diciendo que algo había pasado. ¿Qué pasó? Tus problemas económicos se mejoraron, tu familia, ya hay reconciliación. No, pero ahora duermo. Todo sigue igualito, pero ahora duermo. Ese es uno de los testimonios que más me ha impactado a mí de los que he escuchado. Y tiene todo que ver con la paz. Dios guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en paz, sin que eso dependa de las circunstancias. No necesariamente tienen que cambiar las circunstancias para que haya paz. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, decía Pablo. Por todo y para todo estoy enseñado. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas del Evangelio son que la guerra entre Dios y el pecador puede terminar. Que hay un acta de paz y salvo que se firmó y fue comprada con la sangre de Jesucristo. Y que esa paz es el soporte para una experiencia de paz que es resultante de esa paz objetiva y que se vuelve un principio que controla y guía toda la vida del creyente, porque es en esa paz y en ese gozo que quiere Dios que vivamos. Recuerden lo que leímos ahora. El reino de los cielos no es de comida y bebida, sino de justicia, paz y gozo. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Quise terminar con este texto porque ahí hay un término muy interesante. Ese término gobierne es el término griego braveu. Y ese término braveu se usa para hablar de la decisión de un árbitro. En una competencia deportiva, fundamentalmente en el contexto griego, en un evento atlético, pues los árbitros daban un veredicto y la palabra que se utilizaba para describir ese veredicto del árbitro era ese braveu. En castellano le llamamos gobierno, que la paz gobierne en nuestros corazones, pero ese término tiene más que ver con la decisión de un árbitro, es decir, está más cercano al término en castellano veredicto. Y la paz de Dios sea la decisión. Y la paz de Dios sea el veredicto en vuestros corazones. Es decir, ahí nos está hablando del mandato. Ahí no solamente nos está hablando de la promesa, nos está también hablando del mandato. También nos está diciendo, ante una dificultad, ante el temor, ante las preocupaciones, ante el afán, usted está en una disyuntiva. Y en esa disyuntiva usted tiene que tomar partido. Y entonces la decisión, el arbitrio frente a esa disyuntiva, lo que le está diciendo Pablo a los colosenses es que la decisión sea que la paz de Dios gobierne su corazón. Ahí está hablando del mandato. Usted es responsable
de que cuando esté en esa situación, no deje que sus pensamientos y su corazón se turbe en función de las circunstancias, sino de venir delante de la presencia de Dios y entregar todo lo que hay en su corazón, en sus pensamientos, toda ansiedad, temor, con todo ruego, súplica y acción de gracias. Es responsabilidad humana que la decisión en ese momento sea la paz. En ese sentido, entonces, muy probablemente no habrá incongruencia entre este asunto de la promesa y el mandato. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Aquí está la promesa y aquí está el mandato. Son responsables. Ya conocemos, eh, ya conocemos cuál es la fuente de la paz. Ya conocemos qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando el creyente sabe que su pecado ha sido perdonado mediante la cruz, cuando el creyente sabe que su comunión con Dios ha sido restaurada, cuando el creyente sabe que ha sido reconciliado con Dios por gracia, no lo merece, no lo merecemos, somos reconciliados por gracia, es un favor inmerecido. Cuando el creyente sabe que ha sido perdonado mediante la cruz, que otro ha hecho las paces entre usted y Dios, pues muy probablemente puede venir y entender que ese gran milagro, que la mayor noticia, que la mejor noticia que puede haber es esa, y soportarse allí para las experiencias de vida que vienen a continuación. Muy probablemente todos vamos a tener experiencias de vida, algunas más fáciles, otras más difíciles, algunas generarán más miedo, más ansiedad, más temores, otras muy seguramente no serán tan preocupantes, traerán más dicha, gozo, será más fácil estar en paz, pero aquí la palabra nos dice, no depende de las circunstancias. La paz que yo doy no la doy como la da el mundo. Pero ustedes, entonces, conociendo la fuente de la paz, pues vengan a la fuente de la paz para que su corazón no se turbe y no tengan miedo. La noche antes de la muerte de Jesús, él prometió una paz sobrenatural. Estaban sus discípulos temerosos y atribulados y él prometió una paz sobrenatural. Se señaló a sí mismo como el dador de esa paz. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como la da el mundo. Yo soy el dador de esa paz. No son las circunstancias aterradoras que ellos vivían o que iban a vivir, que enfrentarían en la ausencia. No eran las circunstancias en que se desarrollaran sus vidas. Era la paz que daba Dios. La paz objetiva de estar en paz con Dios en términos legales de justicia y la que ellos experimentarían en su vida sabiéndose hijos, no viendo solo lo temporal y lo circunstancial, sino con su mirada puesta en lo eterno. Con ello Jesús ofreció a sus discípulos y a nosotros en extensión una paz inconmovible, una paz que no cambia, una paz que no depende de las circunstancias que vivamos, sino que perdura para siempre. Y es la paz de Él, la que lo caracterizó en sus sufrimientos y la que caracterizaría precisamente a estos discípulos en todas las persecuciones y dificultades que vinieron a continuación. Quiero terminar con una poesía de Santa Teresa de Ávila, que muy seguramente ustedes la han escuchado, pero que tienen que ver con esta paz, con la fuente de esa paz. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala, cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva, mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id, dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben sus corazones ni tengan miedo. Vamos a orar.